20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 2. El pro y el contra. En la época en que ocurrieron tales sucesos, regresaba yo de una exploración científica emprendida por las malas tierras de Nebraska, en los Estados Unidos. En mi calidad de profesor suplente del Museo de Historia Natural de París, el gobierno francés me había agregado a esa expedición. Después de 6 meses transcurridos en Nebraska, llegaba a New York hacia fines de marzo, cargado de preciosas colecciones. Habíase fijado mi salida para principios de mayo y me ocupaba, entretanto, en clasificar mis riquezas mineralógicas, botánicas y zoológicas, cuando aconteció el incidente del Scotia. Estaba yo perfectamente enterado de la cuestión a la orden del día. ¿Y cómo no estarlo? Había leído y releído todos los periódicos americanos y europeos, sin haber adelantado un paso. Este misterio me mortificaba, y en la imposibilidad de formar mi opinión, vacilaba entre uno y otro extremo. No podía ser dudoso que algo había, cuando los incrédulos eran invitados a poner el dedo en la llaga del Scotia. A mi llegada a New York, la cuestión ardía. Las hipótesis del islote flotante, del escollo intangible, sostenida por algunos entendimientos poco competentes, estaba absolutamente abandonada. Y en efecto, a no tener el escollo una máquina en sus entrañas, ¿cómo podía moverse con tan prodigiosa velocidad? Asimismo quedó desechada la existencia de un casco flotante de algún enorme resto de naufragio, siempre por la inexplicable rapidez del movimiento. Quedaban para la cuestión 2 soluciones posibles, con lo cual hubo 2 distintos bandos de partidarios. Por un lado, los que estaban por un monstruo de fuerza colosal. Por otro, los que suponían la existencia de una embarcación submarina con extraordinaria fuerza motriz. Pero esta última hipótesis, muy admisible con todo, no pudo resistir a las investigaciones que en ambos mundos se hicieron. Era poco probable que un simple particular tuviera a su disposición semejante ingenio mecánico. ¿Cuándo y dónde lo hubiera construido? ¿Y cómo mantener secreta la construcción? Solamente un gobierno podía poseer semejante máquina destructiva. Y no era imposible que en estos desastrosos tiempos en que el hombre se ingenia para multiplicar la potencia de las armas, ensayase un Estado, sin saberlo los demás, aquel formidable mecanismo. Después de los chasebots, los torpedos. Después de los torpedos, los arietes submarinos. Y después, la reacción. Al menos así lo espero. Mas la hipótesis de una máquina de guerra cayó también ante la declaración de los gobiernos. Como se trataba del interés público, puesto que se perjudicaban las comunicaciones transoceánicas, no podía dudarse de la franqueza de los gobiernos. Por otra parte, ¿cómo admitir que la construcción del buque submarino hubiese pasado desapercibida para el público? Guardar el secreto en estas circunstancias es dificilísimo para un particular y ciertamente imposible para un Estado, donde todos los actos son obstinadamente vigilados por las potencias rivales. Luego, después de todas las pesquisas hechas en Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia, España, Italia, América y aún Turquía, quedó definitivamente desechada la hipótesis de un monitor submarino. Volvió el monstruo a flote, a despecho de las incesantes bromas con que le alanceaba la prensa festiva. Y una vez en esta vía, las imaginaciones se dejaron llevar a las más absurdas cavilaciones
de una ictiología fantástica. A mi llegada a New York me hicieron muchas personas la honra de consultarme sobre este fenómeno en cuestión. Había yo publicado en Francia una obra en 4 y en 2 tomos, titulada Los misterios de los grandes fondos submarinos. Este libro, del gusto particular del mundo sabio, hacía de mí un especialista en este ramo bastante oscuro de la historia natural. Pidiéronme mi parecer, y mientras pude rechazar la realidad del hecho, me ceñí a la negativa más absoluta. Pero muy luego, rendido a la evidencia, debí explicarme categóricamente. Y así, el honorable Pedro Aronnax, profesor del Museo de París, fue emplazado por el New York Herald para formular una opinión cualquiera. Tuve que ceder y hablé por no serme ya posible callar. Discutí la cuestión por todas sus fases, política y científicamente, y reproduzco aquí la conclusión de un artículo muy nutrido que publiqué en el número del 30 de abril. Así pues, decía yo, después de haber examinado una por una las diferentes hipótesis, quedando desechada toda otra suposición, es necesario admitir la existencia de un animal marino de excesivo poder. Las grandes profundidades del océano son completamente desconocidas para nosotros. La sonda no ha podido alcanzarlas. ¿Qué pasa en esos abismos lejanos? ¿Qué seres habitan y pueden habitar a 12 o 15 millas debajo de la superficie de las aguas? ¿Cuál es el organismo de esos animales? Apenas es posible conjeturarlo. Sin embargo, la solución del problema que me han propuesto puede afectar la forma de dilema. O conocemos todas las variedades de seres que pueblan nuestro planeta, o no las conocemos. Si no las conocemos todas, si la naturaleza tiene secretos todavía para nosotros en ictiología, nada más aceptable que la existencia de peces o cetáceos, de especies y aún de géneros nuevos, de organización esencialmente dispuesta para habitar los fondos y las capas inaccesibles a la sonda, y que por un acontecimiento cualquiera, por un capricho, por un antojo, vienen muy de tarde en tarde al nivel superior del océano. Si por el contrario conocemos todas las especies vivientes, es preciso necesariamente buscar el animal de que se trata entre los seres marinos ya clasificados. Y en este caso, yo estaría dispuesto a admitir la existencia de un narval gigante. El narval vulgar, o unicornio de mar, alcanza a veces la longitud de 60 pies. Quintuplicad, decuplicad esta dimensión, dad al cetáceo la fuerza proporcionada a su talla, acrecentad sus armas ofensivas y obtenéis el animal deseado. Tendrá las proporciones determinadas por los oficiales del Shannon, el instrumento exigido para la perforación del Scotia y la fuerza necesaria para abrir brecha en el casco de un vapor. En efecto, el narval se halla armado con una especie de espada de marfil o alabarda, según la expresión de ciertos naturalistas. Es un diente principal con la dureza del acero. Algunos de estos dientes se hallan implantados en el cuerpo de las ballenas, a las cuales ataca siempre el narval con ventaja. Otros han sido sacados no sin trabajo de los fondos de embarcaciones, atravesadas de parte a parte como el barreno de un tonel. El Museo de la Facultad de Medicina de París posee una de estas defensas que tiene 2 metros 25 centímetros de longitud por 48 centímetros de anchura en la base. Pues bien, suponed un arma 10 veces mayor y el animal 10 veces más poderoso. Lanzadlo
con una velocidad de 20 millas por hora. Multiplicad su masa por su velocidad y obtendréis un choque capaz de producir la catástrofe ocurrida. Por consiguiente, y hasta más amplias noticias, opinaría yo por el unicornio de mar con dimensiones colosales, armado no ya con alabarda, sino con un verdadero espolón, como las fragatas acorazadas o los rams de guerra, cuya masa tendría, a la vez que igual potencia motriz. Así podría explicarse el fenómeno indefinible, a no ser que, a pesar de todo lo visto, sentido y experimentado, no hubiese nada, lo cual también sería posible. Estas últimas palabras eran de mi parte una bajeza, pero quería cubrir hasta cierto punto mi dignidad de profesor y no dar que reír a los americanos, que cuando se ríen lo saben hacer bien. Me reservaba una escapatoria y en el fondo admitía la existencia del monstruo. Fue mi artículo calurosamente debatido, lo cual le dio mucha publicidad, conquistando algunos partidarios. Por lo demás, la solución propuesta dejaba libre curso a la imaginación, y el espíritu humano se complace en estas grandiosas concepciones de seres sobrenaturales. Además, el mar es precisamente su mejor vehículo, el único medio en que puedan reproducirse y desarrollarse esos gigantes, junto a los cuales los animales terrestres, elefantes o rinocerontes, no son más que enanos. Las masas líquidas transportan las mayores especies conocidas de mamíferos y tal vez ocultan moluscos de incomparable talla, crustáceos de espantosa vista, tales como langostas de 100 metros o cangrejos de 200 toneladas. ¿Y por qué no? Antiguamente, los animales terrestres, contemporáneos de las épocas geológicas, los cuadrúpedos, los cuadrumanos, los reptiles, las aves, estaban construidos sobre plantillas gigantescas. El Creador los había vaciado en un molde colosal que el tiempo ha ido reduciendo. ¿Por qué el mar, en sus ignoradas profundidades, no ha podido conservar muestras de una antigua vida, puesto que nunca se modifica, mientras que el núcleo terrestre se altera sin cesar? ¿Por qué no habría de ocultar en su seno las últimas variedades de esas especies titánicas, cuyos años son siglos y los siglos son evos? Pero me estoy dejando llevar a cavilaciones que ya no debo entretener. Dejemos esas quimeras que el tiempo ha cambiado para mí en realidades terribles. Lo repito, la opinión se formó sobre la naturaleza del fenómeno y el público admitió sin contestación la existencia de un ser prodigioso que nada tenía de común con las fabulosas serpientes de mar. Pero si los unos no vieron más que un problema puramente científico que resolver, los otros, más positivos, sobre todo en América e Inglaterra, fueron de parecer que el océano debía quedar purgado de tan temido monstruo, a fin de asegurar las comunicaciones transatlánticas. Los periódicos industriales y comerciales trataron la cuestión principalmente bajo este punto de vista. La Shipping and Mercantile Gazette, el Lloyd, el Paquebot, la Revista Marítima y Colonial, todas las publicaciones afectas a las compañías de seguros que amenazaban elevar el tipo de las primas, fueron unánimes en esta cuestión. Habiéndose pronunciado la opinión pública en este sentido, los Estados Unidos fueron los primeros en declararse, haciendo en New York los preparativos para una expedición destinada a perseguir el narval. Una fragata de espolón de gran marcha, el Abraham Lincoln, se dispuso para aparejar lo más pronto posible. Los arsenales se pusieron a disposición del comandante Farragut, que activó el armamento de su fragata. Precisamente como siempre sucede, desde que se pensó en perseguir al monstruo, nadie durante 2 meses volvió a hablar de él. Ningún buque lo encontró. Tanto se había hablado, hasta por el cable telegráfico transatlántico, que no parecía sino que el unicornio
había llegado a saber las tramas que se urdían contra él. Por eso los hombres de chiste pretendían que aquel astuto animal había detenido al paso algún telegrama de que ahora se estaba aprovechando. Así es que, por falta de noticias, y estando ya la fragata armada para lejana campaña y provista de formidables ingenios de pesca, no se sabía a dónde dirigirla. La impaciencia crecía cuando el 2 de julio se supo que el Tampico, vapor de la línea de San Francisco de California a Shanghái, había visto al animal 3 semanas antes en los mares septentrionales del Pacífico. Fue extraordinaria la emoción producida por esta noticia. No se concedieron ni 24 horas de respiro al comandante Farragut. Sus vituallas estaban embarcadas, sus carboneras se hallaban atestadas, ni un hombre de la tripulación faltaba. Ya no restaba más que encender las hornillas y desamarrar. No se le hubiera perdonado medio día de tardanza. Por otro lado, el comandante Farragut tampoco deseaba hacer otra cosa que marchar. 3 horas antes de que el Abraham Lincoln abandonase el muelle de Brooklyn, recibí una carta escrita en estos términos: al señor Aronnax, profesor del Museo de París, Fifth Avenue Hotel, New York. Señor, si queréis uniros a la expedición del Abraham Lincoln, el gobierno de la Unión verá con placer que la Francia esté representada por vos en esta empresa. El comandante Farragut tiene una cámara a vuestra disposición. Muy cordialmente vuestro, J. B. Hobson, secretario de la Marina. Fin del capítulo 2. 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 3. Como el señor guste. 3 segundos antes de llegar la carta de J. B. Hobson, no tenía yo más idea de perseguir al unicornio que de intentar el paso del noroeste. 3 segundos después de haber leído el aviso del honorable secretario de la Marina, yo comprendía al fin que mi verdadera vocación, el único objeto de mi vida, consistía en dar caza al monstruo perturbador para libertar de él al mundo. Fatigado, sin embargo, y ansioso de descanso, acababa yo de llegar de un viaje penoso, sin abrigar otra aspiración que la de ver a mi país, a mis amigos, a mi cuartito del jardín de plantas, a mis queridas y preciosas colecciones, pero nada me contuvo. Todo lo olvidé, fatigas, amigos, colecciones, y acepté sin más reflexiones la oferta del gobierno americano. Por otro lado, decía yo, los caminos todos conducen a Europa, y el unicornio será bastante amable para llevarme hacia las costas de Francia. Este digno animal se dejará coger en los mares de Europa para mi conveniencia personal, y no quiero llevar menos de medio metro de su espolón de marfil al Museo de Historia Natural. Pero, entre tanto, había que buscar al narval en el norte del Océano Pacífico, lo cual equivalía a tomar el camino de los antípodas para regresar a Francia. —¡Consejo! —exclamé con impaciente voz. Consejo era mi criado, muchacho adicto que en todos mis viajes me acompañaba. Buen flamenco a quien yo quería, correspondiéndome él. Ente flemático por naturaleza, regular por principios, celoso por hábito, poco asustadizo de las sorpresas de esta vida, muy mañoso, apto para toda clase de servicios y, a pesar de su apellido, nada aficionado a dar consejos, aun cuando se los pidiesen. Con el roce entre los sabios de nuestro jardín de plantas, Consejo había llegado a saber algo. Yo tenía en él un especialista muy adiestrado en clasificaciones de historia natural, que recorría con una agilidad de acróbata toda la escala de ramificaciones, grupos, clases,
subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros, especies y variedades, pero no pasaba su ciencia de aquí. Su vida consistía en clasificar, pero no sabía más. Muy versado en la teoría de la clasificación, poco en la práctica, no hubiera distinguido un cachalote de una ballena, y con todo, cuán digno y buen muchacho era. Hasta ahora, y desde 10 años antes, Consejo me había seguido a todas las expediciones a que la ciencia me llevaba. Nunca me hizo observación alguna sobre la duración o la fatiga de un viaje. Nunca puso reparo en aprestar su valija para cualquier país que fuese, la China o el Congo, ni por remoto que estuviera. Se iba para allá como para aquí sin preguntar más. Gozaba, por otra parte, una salud a prueba de toda enfermedad. Tenía músculos sólidos, pero no nervios, ni aun la apariencia de ellos, moralmente hablando, se entiende. Contaba este muchacho 30 años de edad, estando la suya con la de su amo en la relación de 15 a 20. Permítaseme emplear este giro para decir que yo tenía 40 años. Solo que Consejo abrigaba un defecto. Amigo furioso de las formalidades, nunca hablaba más que en tercera persona, hasta el punto de rayar en provocativo. «Consejo», repetí, comenzando con mano febril a hacer mis preparativos de viaje. Seguramente que yo podía contar con tan adicto muchacho. Por lo común, no le preguntaba jamás si le convenía o no seguirme, pero esta vez se trataba de una expedición que podía prolongarse indefinidamente, de una empresa azarosa, en persecución de un animal capaz de echar a pique una fragata cual una cáscara de nuez. Había motivo de meditarlo despacio, aun para el hombre más impasible del mundo. ¿Qué respondería Consejo? «¡Consejo!», grité por tercera vez. Consejo apareció. «¿El señor me llama?», dijo al entrar. «Sí, muchacho. Prepárate. Partimos dentro de 2 horas». «Como el señor guste», respondió con tranquilidad Consejo. «No hay un instante que perder. Encierra en mi maleta todos mis utensilios de viaje, la ropa, las camisas, los calcetines, sin contar nada, pero lo más que quepa, y pronto». «¿Y las colecciones del señor?», observó Consejo. «Más tarde nos ocuparemos de ellas». «¿Cómo? ¿Los aquioteros, los iracoterios, los oredontes, los queropótamos y otras osamentas del señor?» «Las guardarán en la fonda». «¿Y el babirusa vivo del señor?» «Lo mantendrán durante nuestra ausencia. Por otra parte, daré orden para que nos manden a Francia toda nuestra casa de fieras». «¿Luego no volvemos a París?», preguntó Consejo. «Sí, por cierto», respondí evasivamente, «pero dando una vuelta». «La vuelta que el señor quiera». «Oh, será poca cosa, un camino algo menos directo y nada más. Tomamos pasaje en el Abraham Lincoln». «Como convenga al señor», respondió sosegadamente Consejo. «Ya sabes, amigo, que se trata del monstruo, del famoso narval. Vamos a librar los mares de él». El autor de una obra en 4 y en 2 tomos sobre los misterios de los grandes fondos submarinos no puede excusarse de embarcarse con el comandante Farragut. Misión gloriosa, arriesgada también. No se sabe a dónde se va. Esas alimañas pueden ser muy caprichosas, pero a despecho de todo, iremos. Tenemos un jefe que no se espanta de nada». «Lo que el señor haga, haré yo», respondió Consejo. «¿Lo piensas bien? Porque no quiero ocultarte nada. Es uno de los viajes de donde no se vuelve siempre». «Como el señor guste». 1/4 de hora después ya se hallaban dispuestas las maletas. Consejo lo había hecho todo en un instante y estaba yo seguro de que nada faltaba, porque aquel muchacho clasificaba las camisas y la ropa tan bien como los pájaros y los mamíferos. La escalera ascendente de la fonda nos dejó en el gran vestíbulo del entresuelo. Bajé los pocos escalones que conducían al piso bajo, pagué mi cuenta en aquel extenso despacho siempre atestado de una multitud de gente y di orden de despachar para París, Francia, mis fardos
de animales disecados y plantas secas, haciendo abrir un crédito suficiente para el babirusa. Me metí después en el coche, siguiéndome consejo. El vehículo, de a 20 francos la carrera, bajó por Broadway hasta Union Square, siguió por Fourth Avenue hasta su empalme con Catherine Street y se detuvo en la 34ª Pier. Allí el Catherine Ferry Boat nos trasladó, hombres, caballos y coche, a Brooklyn, la gran población anexa a New York, situada a la margen izquierda del río del Este, y en algunos minutos llegábamos al muelle, junto al cual vomitaba el Abraham Lincoln por sus 2 chimeneas torrentes de humo negro. Trasladóse inmediatamente nuestro equipaje al puente de la fragata. Subí a bordo y pregunté por el comandante Farragut. Me condujo un marinero a la toldilla, donde me encontré delante de un oficial de buen aspecto que me alargó la mano. «¿El señor Pedro Aronnax?», me dijo. «El mismo», respondí. «¿El comandante Farragut?». «En persona». «Sed bienvenido, señor profesor. Vuestra cámara os aguarda». Saludé y, dejándole al cuidado del aparejamiento, me hice guiar a la cámara que me estaba destinada. El Abraham Lincoln había sido perfectamente escogido y dispuesto para su nuevo destino. Era una fragata de poderosa marcha, provista de aparatos de doble caldeamiento, que permitían elevar a 7 atmósferas la tensión del vapor. Bajo esta presión, el Abraham Lincoln alcanzaba una velocidad media de 18 millas y 3 décimos por hora, velocidad considerable, pero insuficiente, sin embargo, para luchar con el gigantesco cetáceo. Las disposiciones interiores de la fragata correspondían a sus cualidades náuticas. Quedé muy satisfecho de mi cámara situada a popa y que venía a dar sobre la de los oficiales. «Aquí estaremos bien», dije a Consejo. «Tan bien, y no lo lleve a mal el señor», respondió Consejo como un Bernardo el ermitaño en la concha de una bocina. Dejé que Consejo colocase convenientemente nuestras maletas y subí al puente para observar cómo se disponían a aparejar. En este momento el comandante Farragut hacía largar las últimas amarras que retenían al Abraham Lincoln al muelle de Brooklyn. Solo un cuarto de hora que me hubiera atrasado, y aún menos todavía, la fragata se hubiera marchado sin mí, perdiendo aquella expedición extraordinaria, sobrenatural, inverosímil, para cuya relación verídica no faltarán quizá algunos incrédulos. Pero el comandante Farragut no quería perder ni un día ni una hora para alcanzar los mares donde acababa de ser visto el animal. Mandó a llamar al ingeniero. «¿Tenemos bastante presión?», le preguntó. «Sí, señor», respondió el ingeniero. «Go ahead», exclamó el comandante Farragut. A esta orden, que fue transmitida a la máquina por aparatos de aire comprimido, los maquinistas hicieron obrar la rueda motora. El vapor silbó, precipitándose por las correderas entreabiertas. Los largos émbolos horizontales gimieron e impelieron las barras de conexión. Las aletas de la hélice batieron las aguas con creciente rapidez y el Abraham Lincoln avanzó majestuoso entre un centenar de botes y de tenders llenos de espectadores que le formaban comitiva. Los muelles de Brooklyn y toda la parte del New York que se encuentra sobre la orilla del río del Este estaban cubiertos de curiosos. 3 hurras, brotando de 500.000 pechos, estallaron uno tras otro. Millares de pañuelos se agitaron sobre la compacta masa y saludaron al Abraham Lincoln hasta que llegó a las aguas del Hudson, en la punta de aquella península prolongada que constituye la ciudad de New York. Entonces la fragata, siguiendo por el lado de New Jersey la admirable margen derecha del río llena toda de caseríos, pasó entre los fuertes que la saludaron con sus cañones de mayor calibre. El Abraham Lincoln respondió arriando e izando 3 veces el pabellón americano,
cuyas 39 estrellas resplandecían en el Cangrejo de Mesana, modificando después su marcha para tomar el canal abalizado que sigue una curva por la bahía interior que forma la punta de Sandy Hook. Costeó aquella lengua arenisca donde algunos millares de espectadores lo aclamaron otra vez. La comitiva de botes y tenders continuaba siguiendo a la fragata, y no la dejaron hasta la altura del Lightboat, cuyas luces indican la entrada de los pasos de Long Island, y a las 8 de la tarde, después de haber dejado al noroeste el faro de Fire Island, surcó a todo vapor las sombrías aguas del Atlántico. Fin del capítulo 3.